Escopeta de un solo tiro. Empecemos por la versión más simple, la escopeta de un solo tiro. Aquí todo es de lo más básico, un solo cañón, un solo cartucho, un solo disparo. Después de eso el tirador tiene que abrir el arma a mano, extraer el casquillo y cargar un nuevo cartucho. Esta construcción es lo más simple, barata y fiable posible, pero su principal defecto es evidente: el arma debe recargarse después de cada disparo. Precisamente por eso este tipo de escopeta se usa mucho para entrenar a principiantes. Como solo hay un cartucho disponible, el tirador se ve obligado a apuntar con más cuidado. Muchos modelos cuestan menos de $100. Lo curioso es que el propio mecanismo basculante apenas ha cambiado en los últimos 200 años. Las escopetas económicas de un solo tiro de hoy funcionan exactamente según el mismo principio que las escopetas del siglo antepasado. Escopeta de dos cañones. El desarrollo lógico de esta idea fue la escopeta de dos cañones. El principio de carga es el mismo, el arma se abre en bisagra y los cartuchos se insertan a mano, pero ahora hay dos cañones, lo que significa también dos disparos disponibles antes de recargar. Los cañones pueden colocarse uno junto al otro o uno encima del otro, y en algunos modelos cada cañón tiene su propio gatillo. Este es uno de los tipos de escopeta más antiguos, su diseño se conoce desde el siglo XVIII, y los modelos de gama alta, como el Krieghoff K80, pueden costar más de $10.000. Pero aquí también la limitación sigue siendo la misma. En cuanto se gastan los dos cartuchos, el arma debe volver a abrirse a mano. En muchos modelos cada cañón tiene su propio percutor y su propio gatillo. En realidad se trata de dos escopetas independientes reunidas en un solo cuerpo. Escopeta de cerrojo. Para acelerar la recarga sin necesidad de abrir el cañón en bisagra, se desarrolló la escopeta de cerrojo. Funciona igual que un rifle de cerrojo. El tirador levanta y tira del cerrojo hacia atrás a mano para expulsar el casquillo disparado, y luego lo empuja hacia adelante para introducir un nuevo cartucho desde un cargador de caja o un depósito interno. Este tipo de escopetas fueron especialmente comunes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre granjeros y cazadores. En cuanto a fiabilidad, solo son superadas por los modelos basculantes, pero la recarga en sí sigue exigiendo el manejo manual del cerrojo en cada disparo. El mecanismo de cerrojo pasó a las escopetas directamente desde los rifles, y hoy es probablemente el movimiento de arma más reconocible del cine y los videojuegos, incluso para quienes nunca han tenido un arma en las manos. Escopeta de palanca. Una solución alternativa fue la escopeta de palanca. En lugar de un cerrojo, aquí se usa una gran palanca metálica situada bajo la culata. El tirador la baja y la vuelve a subir, y con ese único movimiento se expulsa el casquillo, mientras se introduce un nuevo cartucho desde el depósito tubular situado bajo el cañón. Esta construcción fue especialmente popular a finales del siglo XIX y se hizo famosa gracias a las películas del oeste. Fue la Winchester modelo 1887 de palanca la que hizo reconocible este tipo, y más tarde Arnold Schwarzenegger también la usó en Terminator 2. El principal inconveniente es que la palanca requiere un movimiento de gran amplitud, lo que hace incómodo usar este tipo de escopeta en espacios reducidos. Un dato curioso: para que la Winchester 1887 en Terminator 2 pudiera amartillarse con una sola mano con ese gesto tan vistoso propio del cine, los armeros modificaron especialmente su mecanismo. En su versión original del siglo XIX, era simplemente imposible recargar el arma tan rápido. Escopeta de bombeo. Una solución más compacta y a la vez igual de fiable resultó ser la escopeta de bombeo. En lugar de una palanca, aquí se usa un guardamanos deslizante bajo el cañón. El tirador lo mueve hacia atrás y hacia adelante, y cada ciclo expulsa el casquillo disparado e introduce a la vez un nuevo cartucho desde el depósito tubular. La sencillez de esta construcción es su principal virtud. Cuantas menos piezas móviles hay, menos motivos hay para que algo falle. Por eso las escopetas de bombeo siguen siendo fiables incluso en el barro, bajo la lluvia o con mucho frío. Algunos ejemplares de principios del siglo XX siguen funcionando perfectamente hoy en día, y modelos como la Remington 870 y la Mossberg 500 se convirtieron en una especie de referencia para este tipo de arma. Un dato curioso: el característico sonido metálico de amartillar la bomba se ha vuelto tan reconocible en la cultura popular que a menudo se añade a películas y videojuegos como efecto de sonido independiente, incluso en escenas donde en pantalla nadie está recargando realmente el arma. Escopeta semiautomática.
El siguiente paso fue eliminar la necesidad de mover el guardamanos a mano. En la escopeta semiautomática, la recarga ocurre automáticamente después de cada disparo, ya sea gracias a la inercia del retroceso o usando parte de los gases de la pólvora. Al tirador solo le queda apretar el gatillo. Gracias a esto, la cadencia de tiro de escopetas como la Benelli M4 o la Beretta 1301 está limitada prácticamente solo por la velocidad de reacción del propio tirador. La otra cara de esta comodidad es una mayor exigencia en cuanto a la calidad de los cartuchos y la limpieza del mecanismo. Si algo de esto falla, el arma puede sufrir un fallo de disparo. Un dato interesante, la primera semiautomática realmente exitosa, la Browning Auto 5, se diseñó ya en 1898 y siguió en producción durante casi 100 años, hasta 1998, un caso poco frecuente en el que el diseño de un arma apenas cambió a lo largo de todo un siglo. Escopeta automática. La continuación lógica de esta automatización fue la escopeta completamente automática. A diferencia de la semiautomática, aquí basta con apretar el gatillo una sola vez y mantenerlo presionado. El arma dispara entonces de forma continua hasta que se agotan los cartuchos. El modelo AA12, por ejemplo, es capaz de disparar hasta 300 disparos por minuto. Para soportar semejante cadencia de disparo, este tipo de escopeta suele equiparse con cargadores de caja o de tambor en lugar de depósitos tubulares, lo que aumenta notablemente el peso del arma, llegando a menudo hasta los 4,5 kilos o incluso más. Debido a su elevado coste y a las estrictas restricciones legales, este tipo de armas siguen siendo casi exclusivamente militares o experimentales. Un dato revelador: a pesar de su impresionante cadencia de tiro, las escopetas totalmente automáticas nunca llegaron a imponerse de forma masiva, ni siquiera en el ejército. Un retroceso demasiado fuerte y un peso demasiado alto las hacen poco prácticas para llevarlas durante mucho tiempo y para disparar con precisión en ráfagas. Escopeta híbrida. La escopeta híbrida ocupa un nicho aparte, combina los modos de funcionamiento semiautomático y de bombeo. Un selector especial en el cuerpo del arma permite al tirador cambiar entre ambos. Si el sistema automático falla de repente, por suciedad o por un cartucho de mala calidad, se puede pasar de inmediato al modo manual y seguir disparando sin demora. Precisamente esta fiabilidad en situaciones críticas hizo que modelos como la SPAS 12 y la Benelli M3 fueran muy solicitados entre militares y policías. El precio de esta versatilidad ha sido un coste más alto, un mayor peso y la necesidad de entrenamiento adicional. El tirador debe dominar igual de bien ambos sistemas. Es curioso que la SPAS 12 se haya convertido en una de las escopetas más reconocibles del cine y los videojuegos, aunque en realidad se fabricaron relativamente pocos ejemplares de este modelo. Su imagen resultó ser mucho más popular que el arma en sí. Escopeta de tambor. Aparte se encuentra también la escopeta de tambor, que en lugar de un depósito tubular o un cargador de caja, utiliza un tambor giratorio, exactamente como el de un revólver normal, solo que de mayor tamaño. Algunos modelos están equipados con un tambor abatible para una recarga rápida, otros exigen cargar cada recámara a mano. Esta construcción permite alojar hasta 12 cartuchos, pero aumenta notablemente el peso y las dimensiones del arma. Por eso las escopetas de tambor, como la Amsel Striker o la MTS-255 rusa, nunca llegaron a ser realmente populares y se encuentran más a menudo como piezas de colección. Un detalle poco habitual: en la MTS-255, el tambor no es redondo sino hexagonal, una solución constructiva rara que casi no se repite en ningún otro modelo de arma de serie. Escopeta Bullpup. La configuración Bullpup ofrece una compacidad de otro tipo. En este tipo de escopetas, el depósito y el mecanismo principal están colocados detrás del gatillo, y no delante de él, lo que permite reducir notablemente la longitud total del arma manteniendo, al mismo tiempo, un cañón de longitud completa. Gracias a esto, modelos como la Keltec KSGE y la IWI Tabor TS12 son especialmente populares en el segmento táctico y para la defensa del hogar resultan más fáciles de manejar en espacios reducidos. Esta configuración tiene también una particularidad: la ventana de expulsión de casquillos está muy cerca de la cara del tirador. Por eso en algunos modelos se puede encontrar una advertencia expresa de no disparar desde el hombro izquierdo. Un dato revelador: la primera escopeta Bullpup de serie, la High Standard Modelo 10, apareció ya en 1967, es decir, mucho antes de que la configuración Bullpup se convirtiera en una tendencia de moda en las armas de fuego.
Escopeta táctica. La escopeta táctica no se diseña para la caza, sino para el uso en combate, el trabajo de las fuerzas del orden o la defensa del hogar. Se distingue por un cañón acortado de entre 35 y 50 centímetros, un depósito de mayor capacidad, normalmente de 5 cartuchos o más, mientras que los modelos de caza solo contienen entre 2 y 4, además de equipamiento adicional, rieles para accesorios, linternas y culata regulable. Escopetas como la Mossberg 590 A1 o la Beretta A300 pueden disparar tipos de munición muy variados, desde perdigones y balas hasta cartuchos de asalto y menos letales, lo que las hace aptas para toda una gama de misiones, desde forzar puertas hasta el control de disturbios. Por cierto, precisamente por una de esas misiones, a las escopetas tácticas se les quedó históricamente el nombre de Riot Gun, escopeta para la represión de disturbios, un término que todavía se usa hoy en algunos países. Escopeta recortada. Es una escopeta corriente cuyo cañón ha sido literalmente cerrado para reducir su longitud. Esta modificación hace que el arma sea más compacta y ligera, hasta el punto de poder llevarse oculta, como una pistola. Sin embargo, esa compacidad tiene un precio. Al reducirse la longitud del cañón, tanto la velocidad inicial como el alcance efectivo caen de forma drástica. Precisamente por eso la mayoría de los países imponen restricciones estrictas sobre la longitud mínima del cañón. En Estados Unidos, por ejemplo, no puede ser inferior a 46 centímetros, y todo lo que sea más corto ya se considera ilegal. Un dato histórico. Precisamente debido al uso masivo de escopetas recortadas por parte del crimen organizado a principios del siglo XX. En 1934, Estados Unidos limitó por primera vez a nivel federal la longitud mínima del cañón de una escopeta, una restricción que sigue vigente hoy en día. Escopeta de barca. En el extremo opuesto del espectro está la escopeta de barca, el tipo de escopeta más grande jamás creado. Algunos ejemplares alcanzaban los 3 metros de largo, pesaban hasta 45 kilogramos y disparaban cartuchos artesanales de un diámetro de hasta 5 centímetros. Un arma así no estaba pensada para dispararse desde el hombro, se fijaba directamente sobre pequeñas embarcaciones, llamadas punts, y era el propio cazador quien dirigía el bote hacia el blanco. En las circunstancias más favorables, un solo disparo podía matar de golpe entre 20 y 50 aves, y el retroceso era tan fuerte que empujaba la barca varios metros hacia atrás sobre el agua. Debido al daño colosal que causaban a la fauna silvestre, las escopetas de barca acabaron prohibidas en casi todas partes, y hoy en día solo pueden verse en museos o colecciones privadas. Un dato curioso, la caza con escopeta de barca era un negocio tan rentable que los cazadores solían comprar o alquilar tramos enteros de río solo para ese fin, para que ningún otro cazador espantara la bandada de aves antes que ellos. Escopeta de avancarga. La escopeta de avancarga ocupa un lugar aparte en esta historia. Es el tipo de arma con el que en realidad empezó todo. La carga se hacía aquí a mano y en un orden estricto. Primero se vertía la pólvora en el cañón, luego se colocaba un taco, después los perdigones y al final otro taco. Un error en cualquiera de estos pasos podía provocar un fallo de disparo, o lo que se conoce como un disparo retardado, un retraso de varios segundos entre apretar el gatillo y el disparo en sí, lo que hacía que el arma fuera extremadamente peligrosa en manos inexpertas. Este tipo de escopeta se usó ampliamente desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, primero con llave de mecha, luego de chispa y por último de percusión, y eran muy conocidas como el arma de los piratas. Incluso un tirador experimentado apenas lograba hacer de 1 a 3 disparos por minuto. Un contraste enorme con las escopetas automáticas modernas, capaces de hacer hasta 300 disparos en ese mismo tiempo. El propio término disparo retardado, que designa ese peligroso retraso entre apretar el gatillo y el disparo real, ha llegado hasta nuestros días y todavía se usa en la terminología armera, aunque con los cartuchos modernos este fenómeno se ha vuelto extremadamente raro.